Amigos ulavidentes, sean todos bienvenidos a Grandes Temas, programa de extensión, programa desde donde incitamos, buscamos, animamos las mejores actitudes en aras de, con las mismas, obtener un país mejor, pero también una familia mejor, igualmente una universidad mejor. Nuestra familia Venezuela, nuestra familia Mérida. Bien, amigos ulavidentes, pues hoy vamos a tener un programa igualmente interesante. Interesante por los temas a tratar, de hecho somos programa Grandes Temas. Y desde luego buscamos siempre lo mejor para ustedes, la mejor conversación. Por eso es que nuestros invitados son de primera, son invitados de lujo. Hoy tenemos uno de esos invitados. Nuestro muy querido amigo, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Escuela de Física de la Universidad de los Andes, doctor en física y por supuesto muy inquieto hombre, universitario, muy preocupado venezolano. Con él vamos a hablar sobre algo que nos atañe a usted y a mí. A todos nos atañe porque somos universidad, somos Mérida. Pues bien, sin más preámbulos, saludamos a Marcos Peñalosa Murillo. Bienvenido una vez más después de mucho tiempo, pero siempre viéndonos y conversando en los momentos posibles. Bienvenido a Grandes Temas, querido Marcos. Muchas gracias, Antonio José, por la invitación. Y en esta oportunidad yo pretendo, por lo que vamos a hablar en este programa, que esta conversación se constituya en un gran tema, de acuerdo pues al lema, al nombre de tu programa. Claro, muchas gracias. Marco, desde luego vivimos asiagos momentos. No todo, si acaso miramos al país, sino también la universidad. La universidad ha devenido en problemas que reflejan las carencias y reflejan inclusive la falta de atención al momento de atender, de velar por las dificultades, por superarlas. Hay una intención entre muchas, y justamente es la tuya, Marco, que tiene que ver con esa necesidad de que desde el inicio, no solamente de los docentes, sino de los alumnos, pero también de los empleados y de los obreros, conocer la familia a la que vamos a pertenecer. Generalmente toda persona cuando se suscribe a un ámbito familiar distinto del de él intenta conocerlo para no estar siempre pecando en fallas o por fallas, y esto hace que toda persona se integre más al conocimiento del ámbito donde va a vivir. Eso pasa con la universidad. La universidad hasta ahora no tiene la posibilidad de que sea inducida el conocimiento sobre su historia, sobre todo de una universidad tan rica en acontecimientos, en hechos, en personajes, como es la Universidad de los Andes. Bueno, somos una universidad ya bicentenaria y esto pues es meritorio para que todos conozcamos la universidad y nos condolamos de lo que vive la universidad. Y esto forma parte de esa hermosa propuesta que yo quiero que tú nos las amplíes, nos las presentes y sobre todo nos las razones para que en el momento más inmediato pues la veamos hecha realidad. Bienvenido otra vez. Bien, gracias. Esta propuesta yo la hice al Consejo Universitario el pasado 11 de noviembre de 2013 por vía escrita y fue considerada en el primer Consejo Universitario del año que ocurrió el lunes 20 de enero. Yo introduje una carta donde presentaba argumentos y razones por los cuales la universidad debe crear una materia obligatoria para todos sus estudiantes
tanto de pregrado como de posgrado, insisto y subrayo que debe ser obligatoria, donde se enseñe la historia de la Universidad de los Andes, o mejor dicho, la historia de la Universidad Autónoma Venezolana, con énfasis en particular la Universidad de los Andes. Ahora, Marco, fíjate, ¿qué te conmovió? ¿Qué fue lo que te llevó? Porque siempre hay esa necesidad de conocer esa familia universitaria a la cual nos debemos. Pero, ¿qué fue lo que te indujo para que de un momento a otro te hicieras presente y formalizaras esa preocupación? Las razones por las cuales yo llegué a esa acción se presentaron durante la huelga universitaria del año pasado. En esa oportunidad seguía con mucho interés la sesión permanente del Consejo Universitario, donde se discutía todo el asunto del pleito con el gobierno y las mesas de negociación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo veía por este canal, cuando transmitían las sesiones directas del Consejo Universitario, algunos consejeros quejándose de que habían personas en el gobierno, en el alto gobierno, y se quedaban asombrados de ver cómo egresados de esta universidad, en función de poder político nacional, ministros, etcétera, cómo se alineaban obviamente con el gobierno para entorpecer, agredir las acciones que la universidad en todos sus ámbitos, los obreros, los empleados, los estudiantes, los profesores, trataron con esa huelga de resolver problemas crónicos como el problema del presupuesto reconducido, etcétera, etcétera. Se nombraron mesas de negociación, se resolvieron algunas cosas, otras mesas no se activaron, nos marearon con eso, nos fallaron con eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegó diciembre y la FAPU decidió no reactivar nuevamente la huelga porque venían las elecciones de alcaldes y ahí ya hasta ahí llegó la cosa. Entonces, yo cuando veía todas esas declaraciones, tanto de una parte como de la otra, y viendo en la televisión a algunos egresados nuestros participando en esa discusión, yo decía, caramba, vale, este muchacho, yo lo conocí aquí en la ULA, por supuesto, él estudió esto y aquello, y ahora pareciera que odiara la universidad, pareciera que no le tiene aprecio o alguien le hizo algo dentro de la universidad para que asumiera esa actitud, porque era una actitud que yo veía que era agresiva. Y, había manifestaciones que iban a la Torre Unión, a la antigua Torre Unión allá en la esquina de donde está el ministerio, y bueno, y entonces era un saboteo por la parte oficialista. Bueno, aquí era todo un rollo. Entonces yo dije, yo en realidad no quiero entrar a recordar en detalle la reciente huelga universitaria. No, el punto es, a tu pregunta es, sí, ¿qué fue lo que te llevó a hacer esa solicitud al Consejo Universitario? Bueno, después que yo argumento en mi carta todo eso, ¿no? Yo digo, una de las maneras de que los egresados de la Universidad Autónoma, cualquiera que ésta sea, se sensibilicen por su universidad cuando están en el ejercicio de otras funciones, es que se lleven de la universidad una información relacionada con su historia. Así como, y esto surgió recientemente en una conversación, ¿por qué crees tú, Monagas, que el gobierno está tratando de enseñarle a los niños en primaria con estos libros y con este decreto 058, que aprendan historia del chavismo, que aprendan historia de la revolución, que Chávez aparece en todos los libros de primaria? Es para que amen a Chávez, ¿no? Para que amen la revolución. Bueno, ese mismo argumento lo puedo usar yo para que los estudiantes egresados de la ULA aprendan a amar más a su universidad, pero no se trata de una sola persona, como en el caso del presidente Chávez. Se trata de muchos rectores que aquí han peleado por la Universidad Autónoma en la historia, y tú para a un estudiante en la calle, cualquiera que sea, y dile, mire, bachiller, ven acá un momentico, ¿usted sabe quién es el rector heroico?
Hasta ahí llegó todo. Sí. El rector heroico sabe cuál fue el papel de la historia frente al poder político nacional, qué le tocó hacer y por qué lo llaman heroico, no lo sabe. No lo sabe. En nuestra conversación con el profesor Marcos Peñalosa Murillo, nuestro amigo, nuestro invitado. Marco, vamos a dejar al aire una preocupación que tengo mientras hablaba. Se me hacía un nudo en la cabeza porque no veía por dónde nosotros podemos explicarle a nuestros ulavidentes qué es lo que pasa en el fondo de esas personas. Está bien, no conocen a su familia, no saben quizás quiénes son los miembros de su familia y por tanto son capaces de tirarle piedra a cualquiera sin saber que las piedras le están cayendo a su propia familia. A su alma mater. A su alma mater, que es esa, ¿no? Exactamente. Sí, entonces, un poco vamos a intentar explicar ese problema. ¿Por qué? Porque eso tiene seguramente una razón de tipo psicológica, afectiva, pero también moral. Sí, claro. Seguro que sí. Entonces, yo quisiera que tocáramos eso en el próximo segmento de nuestra conversación en Grandes Temas con el doctor Peñalosa Murillo, Marcos Peñalosa Murillo, querido amigo, y sobre todo un universitario que está trayendo al plano de las realidades una necesaria exigencia que tiene que ver con lo que es conocer la familia. ¿A qué familia pertenecemos? Bueno, pertenecemos a la ULA, vamos a conocerlo entonces. Amigos, volvemos. Nuestra conversación con el doctor Marcos Peñalosa Murillo, querido amigo, sobre todo universitario que tiene a bien ponernos a pensar sobre la necesidad de que como universitarios nos familiaricemos con la condición de lo que significa alma mater. La madre, el alma madre, eso es, y justamente es la familia a la cual nos debemos, de la cual venimos, donde nos formamos e incluso donde reposamos finalmente, porque es eso, la universidad para nosotros quienes la vivimos. Pero en el segmento anterior habíamos puesto en evidencia una preocupación que tiene que ver con aquello de quienes actúan desconociendo ese sentimiento y apegándose a otras condiciones que muchas veces hacen ver que ni siquiera conocen de dónde vienen ni qué representó sentimental y espiritualmente la universidad. Habida cuenta, el artículo primero de la Ley de Universidades dice que la universidad es una comunidad de intereses espirituales. Yo creo, querido Marcos, que no sabemos ni siquiera una noción, no tenemos conciencia de una noción elemental de lo que es la universidad, su alcance, su amplitud, la generosidad, la bondad, menos el concepto de autonomía. Ese concepto menos lo manejamos. Por eso es que siempre yo le digo a mi gente, mire, así como hay que estudiar política para poder hablar de política, tenemos que estudiar también universidad, educación universitaria para poder de alguna manera tener alguna pequeña autoridad o razón o facultad para arrogarnos esa condición de universitario. Entonces, pero a su juicio, querido Marco, ¿cómo usted pudiera nos explicar ese sentimiento, ese desprendimiento que hay o no lo hay acaso? Porque, el problema que yo lo veo, para usar una palabra un tanto apropiada, que sería un problema empírico, presenta varias evidencias, varias aristas, ¿no?
La evidencia más fuerte es la actitud de algunos universitarios cuando ejercen el poder político nacional, que miran a la universidad donde egresaron con desdén, como enemigas, sí. por sus actitudes, en lugar de constituirse en benefactores, en conciliadores. Sí, a mí me nombró el presidente de la República ministro tal, pero yo voy a actuar como conciliador, como benefactor, tratar de poner las partes en conflicto de acuerdo para beneficiar a la universidad de donde yo salí, ¿no? Y sin querer desviarme de lo que tú me estás diciendo, prácticamente se constituye en un mito, que yo lo he identificado con una metáfora que es el síndrome alma mater, y con ese título yo escribí un artículo en 2 partes en el Nacional el año pasado, diagnosticando el problema y presentando la solución, de la cual vamos a hablar al final, la solución de la enseñanza de una asignatura, ¿no? Entonces es un mito, señoras y señores, pónganme atención, por favor. Nosotros vivimos de varios mitos. Un mito es el que nosotros pretendamos ver algún día un egresado de esta universidad poniéndose el mono deportivo de la Dirección de Deportes como presidente de la República y decir: yo me siento orgulloso de ser ulandino. Eso, por lo que se ha visto en la historia de Venezuela, yo nunca lo he visto, como he visto presidentes militares colocándose el mono de su academia militar con mucho orgullo, como lo hizo el presidente Chávez al final de sus días. Sin embargo, eso Marcos, es un mito. Fíjate, Marcos, el número 2... espérate, Marcos, mira, pero también yo he visto en los actos electorales, acá en Mérida, cuando algunos candidatos vienen y le obsequian la gorra de la ULA, y la usan unos momentos, sí, pero hasta ahí. Sí, después no la usan. No la usan más. Mira, este mito, que yo... El segundo. El segundo es: la gente cree que si una cachucha llega al poder, va a resolver los problemas de la delincuencia. Eso es un mito, y lo hemos visto. No va a arreglar nada de la delincuencia, y eso viene de Pérez Jiménez o de Gómez, porque piensan que... Yo recuerdo cuando era muchachito que Pérez Jiménez estaba en el poder, la gente admiraba a Pérez Jiménez porque tú podías dejar la puerta de tu casa abierta, pero la Seguridad Nacional agarraba un ladrón de eso y... Bueno, era la metodología de ellos, ¿no? Era una dictadura, ¿no? Entonces por ahí comienza a tejerse una opinión colectiva de que si un militar... Yo creo que mucha gente votó por Chávez cuando él llegó a presidente por primera vez, porque iba a acabar con la corrupción, iba a acabar con la delincuencia, iba a vender los aviones de PDVSA, iba a reducir los ministerios. ¿Y qué vimos? Vimos todo lo contrario. Eso es un mito. Sí, eso es un mito. Otro mito, el tercer mito, y termino con los mitos. ¿Ustedes creen, señoras y señores, los más jóvenes que yo, los que tienen la misma edad que yo, o los más viejos que yo? ¿Cuántos años tienes? 63. Ah, muy bien. Ajá. ¿Tú crees que el presidente de la República va a poner su pueblo como una tacita de oro? Eso es mentira. Aquel que pretenda decir: ay, llegó el presidente que nació aquí en Sabana N o en Contrados, este nos va a poner aquí una universidad, un aeropuerto internacional. Parecen de exageraciones, ¿no? Eso es un mito, eso es mentira. Entonces regresemos al mito universitario. Aquel que cree que el presidente de la República, porque sea egresado de la ULA, va a salir corriendo a resolverle todos los problemas a la ULA, eso es mentira. Y ese problema, que yo lo llamo síndrome alma mater, en cierta manera tiene su fondo porque el presidente no llega a querer tanto como un militar quiere a su academia militar. El presidente sí es egresado, porque hay presidentes civiles que nunca han pisado una universidad. Si son egresados de una universidad autónoma, piensan que van a ser el mayor benefactor de su... Eso es un mito. Entonces tú ves que agarra otra evidencia del problema, es que tú agarras a los estudiantes. Aquí llega un estudiante de la ULA y viene con el interés de llevarse un pergamino, ¿no? De licenciado, de ingeniero, Master of Science, PhD, Doctor, no sé qué, y listo, ¿no? Dice por allá
Yo soy doctor en medicina de la Universidad de los Andes, de la Universidad Central de Venezuela. Pero no regresan a su alma mater, no se acuerdan de ella, ni siquiera se saben el himno de su universidad, etcétera, etcétera. Ahora, déjame abrir un paréntesis aquí, por favor. No, ¿cómo no? Ustedes deben recordar, señoras y señores, cuando el Orfeón Universitario de la UCB se mató completo en el accidente de las Islas Azores. ¿Recuerdan? No recuerdo 80 y no recuerdo qué. Exactamente. ¿Qué hicieron los universitarios de la UCB? Todos corrieron, o casi todos, corrieron a solidarizarse con la Universidad Central de Venezuela. Y yo recuerdo haber visto personas famosas y no famosas egresadas de la UCB volver, ex miembros del Orfeón o de la UCB, volver a cantar en los funerales de ese Orfeón. ¿Cómo no? Recuerdo que era Carlos Andrés Pérez presidente, y cantaban con las lágrimas en los ojos. Yo lo vi. Las hermanas Chacín, por ejemplo. Las hermanas Chacín. Sí. Entonces, tiene que suceder un desastre, como tiene que suceder un terremoto. Dios nos ampare y nos favorezca en algún lado de Venezuela. Para condolernos. Para que el gobierno salga a arreglar lo que no ha arreglado Nunca. En términos normales. No, por favor, no vamos a esperar eso. Entonces, vayamos a la solución del problema que yo pienso. Pero fíjate, Marco, antes de ir a la solución. Del problema. No, espérate. Ajá. Un poco antes de ir a la solución, tenemos que pensar, ¿por qué siempre buscamos las crisis para actuar ante la crisis? Tienes que traer un psicólogo aquí. Tienes que traer un psiquiatra. O sea, yo creo que hay trabajos por los cuales la gente es energúmena, violenta en algunos momentos y se vuelven unos corderitos cuando hay un terremoto, hay un huracán, hay un tornado. Y entonces ahí creemos en Dios. Ahí creemos en Dios. Ahí nos volvemos, los ateos son los primeros que salen con un escapulario en la mano. Yo no digo que eso esté mal o criticable, eso tiene que suceder, la solidaridad humana, ¿no? Pero ¿por qué nosotros tenemos que esperar que la universidad sea intervenida por el gobierno? Para ponértelo así, claro y raspado. Claro, hay una lucha política en contra del gobierno que la lleva a cabo sectores en contra de la universidad. Defendiendo a la universidad en acciones del gobierno. Por ejemplo, que quieren eliminar el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Sí. Hay una acción política allí, pero nosotros tenemos que hacer una acción educativa dentro. Sí. Y la acción educativa pero es que es un problema de cultura, Marco, es un problema de cultura política. Porque la política es lo que lleva entonces a que nosotros nos relacionemos en un ámbito donde dialoguemos, donde conciliemos. Eso es política. Y mientras que yo no tenga pero un política sentido... para unos, mal para unos y buenos para otros. No, tampoco. Entonces, ¿cómo es la cosa con la política? No, espérate. Es que cuando yo entiendo a la política debidamente, ahí es cuando actúo con sentido de humanidad, de hermandad, de fraternidad, de cordialidad. Que deben ser elementos de una buena política. Exactamente, eso es lo que se llama buena política. O política, como le dicen algunos con P. Bien, amigos, esta conversación nos lleva a otros minutos más porque de verdad que conversar con Marcos Peñalosa es siempre interesante. Él es un buen conversador y sobre todo él se apasiona cuando conversa, es lo mejor de estos momentos cuando hablamos con este muy distinguido profesor de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad de los Andes, Marcos Peñalosa Murillo. Yo soy Antonio José Monagas. Volvemos luego de la pauta institucional que tiene ULA TV. Mientras tanto, arreglamos acá y seguidamente estamos nuevamente en Grandes Temas. Amigos ULA Videntes, seguimos Grandes Temas. Bien, nuestra conversación con el profesor Marcos Peñalosa Murillo. Él es doctor en física, profesor de la Facultad de Ciencias, de la Escuela de Física exactamente. Y sobre todo Marcos ha venido
buscando zarandear mucha gente de la universidad porque a veces como que dormimos más de la cuenta, Marco. Y entonces tú como que eres madrugador y como madrugador al fin buscan despertar, ¿no? Yo no diría que dormimos más de la cuenta. A ver. Yo diría que la universidad trabaja más de la cuenta. ¿Por qué? Porque además de las funciones propias que le son inherentes por la ley de universidades, donde la universidad se da clases de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Todavía hay clases de noche? Mira. ¿Por los delincuentes? No, lo menos posible. Ok, pero salimos a las 7 de la mañana al aire educativo, Sí. porque vamos a las aulas, ¿verdad? Sí. Ajá. Además de eso, la universidad se dedica a la investigación, se dedica a la extensión, al servicio comunitario, etcétera, etcétera. Además de las actividades propias inherentes a su naturaleza de institución educativa, la universidad se desgasta peleando con el gobierno, ¿ves? Que ese es el problema. Entonces tú ves a la gente agotada. Sí. Mira, Marco, yo pudiera comprometerte en pedirte que nos regale una definición de universidad, porque te has venido moviendo en eso. Tú pudieras regalarnos... Pero tú quieres que te lo regale ahorita. En este momento, Porque claro. fíjate, yo llevo más de 38 años de servicio activo en la universidad y si metemos... ¿La conoces bien entonces? La que he visto. La que he visto, sí, sí. Desde que pisé la Universidad Central en el primer semestre hasta que egresé del aula magna que está aquí al lado. Ajá. Y han pasado 38 años después de eso, pero yo graduándome, entrando como profesor, instructor, etcétera, ¿no? Entonces, definir la universidad venezolana para mí es un tanto difícil por la cantidad de cosas que tiene. La universidad grande como esta es una universidad Facética. y de cabeza, ¿cómo es? Policémica. Policéfala. Ajá. ¿Por qué? Bueno, mire, tiene dirección de transporte, tiene dirección de vigilancia, tiene dirección de medio, tiene Camiula, tiene dirección de deporte, tiene dirección de fomento, tiene ingeniería y mantenimiento, tiene de todo. Yo creo que a la universidad lo que le falta es tener un banquito, ¿verdad? Un banco tiene fondo de jubilación, tiene un bojote de cosas. Entonces la universidad es muy grande. Y yo pienso, Monagas, que la universidad tan grande como esta son ingobernables. Porque para tomar una decisión, mi querido profesor, cuesta Dios y su ayuda. Y ahí, entonces, ¿cómo crees tú que te define? La universidad está definida muy claramente en el artículo 1 de la ley de universidades. Pero en la práctica, cuando dice, es una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes. No, pero es que ya tú la has definido, Marco, cuando hablas del alma mater. Ajá. Tú pudieras decir, la universidad es mi alma mater. Ajá. Una definición hermosa. Sí, claro. Ya. Claro. Ahí me formé, ahí me dieron el primer título, ahí me dieron el segundo título. Vamos a sacar este de posgrado. Claro. Ahí me formé como médico, etc. Entonces tú tienes que ser agradecido, quererla y defenderla. Claro. Yo creo, mira, me diste una idea. Me diste muy buena idea. Yo creo, señoras y señores, todos los que me están viendo en vivo y en reposición. Y en reposición, que nosotros deberíamos incluir uno que otro articulito en la nueva ley de universidades donde se comprometa el egresado en forma clara, así como los militares prestan un juramento frente a la bandera nacional. Y los médicos también. Los médicos que tienen exactamente, el juramento hipocrático. El juramento hipocrático dice, yo juro. Sí. Aquí jura todo el mundo, ¿no? Pero nadie cumple con el juramento. Yo juro defender la Universidad de los Andes por siempre, mientras yo tenga vida, etcétera, 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 etcétera. Hacerlo, inclusive por escrito. No, es que se hace. No, pero eso se hace. En el aula magna, claro, eso se hace. Es una pantomima. Bueno, eso pero es simbólico. Pero simbólico. No, pero hay que hacerlo más serio. Claro, pero ¿de qué depende eso? Si no ¿De qué te lo depende demando, eso?
Y si no te lo demando significa, claro, te voy a quitar el título. Claro. Te lo quito, Mira, pero si tú me perjudicas, te quito el título. Claro, ¿Te parece pero bien esa medida? No, oiga, es dura. Pero a mí me llegaron... ¿de qué depende eso, Marcos, entonces, de que yo cumpla con ese juramento? Eso depende de los sentimientos, de la idiosincrasia. De tu dignidad, de tu moral. De mis principios. De tus principios. Ahí está la moral, ahí está la ética comprometida. Claro. Ahí está la concepción de ese hombre en términos de la sociedad a la cual pertenece y a la cual se debe. Claro. Entonces, eso es. Bueno, pero eso sería una medida, puede ser que me equivoque, coercitiva, o la otra medida es la que yo estoy proponiendo, ¿no? Claro. Mira, vean acá, trae los muchachos, vean acá, muchachos, vamos a enseñar la historia de la universidad, porque esta universidad es rica en historia en cuanto se toma el problema con el poder político nacional, es que ahí hay de historia. ¿Tú crees que la Universidad de los Andes es famosa porque se ha ganado premios Nobel? La universidad no es famosa por eso. La universidad es famosa por defender la autonomía frente a los abusos del poder político nacional, llámese como se llama el que esté en el poder, porque la historia indica que esta universidad ha venido desgastándose, pero siempre da la pelea desde... ¿Cuál fue la primera intervención que le hicieron a la universidad en la historia? Bueno, mira... Guzmán Blanco ¿Fue Guzmán Blanco? Siempre. Guzmán la historia, Blanco para acá, ¿verdad? pero una de las más recientes y de las más crudas, la intervención en la época del presidente Rafael Caldera. Ah, sí, claro. Esa gente del poder de la Cuarta República también tiene su rollo de la historia, ¿verdad? Todo eso debe ser aprendido por las nuevas generaciones. Por eso es que hay que mi propuesta, y quisiera, por el tiempo que nos queda, hablar de la propuesta. O sea, bueno, usted dijo que al Consejo Universitario una materia, ¿qué pasó con eso? El Consejo Universitario la aprobó. Lo aprobó en 2 discusiones. Una primera discusión que fue el 20 de enero y otra discusión que fue en marzo, donde le envían eso al Consejo de Desarrollo Curricular y lo dice muy claramente, dice, usted tiene que diseñar una materia para todo el mundo, para todos los estudiantes de la universidad, que se llame Historia de la Universidad Autónoma Venezolana. Yo di la idea, al Consejo Universitario le gustó y lo aprobó. Ahora eso es una materia técnica que tiene el Consejo de Desarrollo Curricular. ¿Por qué? Porque la gente a mí me dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que tú le vas a enseñar una materia que se llame así para todos? Y todos estudiantes son más de 50.000. Son más de 50.000 estudiantes que tienen más o menos. ¿Dónde vas a sacar los profesores? ¿De dónde vas a sacar los pizarrones? Mira, ¿De dónde vas a sacar no sé qué? Y esto no colide con lo que hace la Facultad de Humanidad y Educación desde su posgrado en Historia. Todo lo contrario, profesor Monaga. Complementa, ¿no? ¿Sabes por qué todo lo contrario? Porque ellos sí se han preocupado por ese asunto. Fíjate, ¿no? Ellos Es un seminario. O no sé cómo es. Sí, es seminario. Yo sé que es electivo, o sea, la agarro, no la agarro. Y en la maestría de la historia de Venezuela, tengo entendido que es obligatoria, pero eso es muy restrictivo. ¿Por qué? Porque, bueno, o tomas la maestría o te pones a estudiar por tu cuenta. Tú no vas a agarrar maestría de historia de Venezuela o cualquier persona para aprender historia en la universidad. Finalmente existe la Cátedra Libre de la Historia de la Universidad de los Andes. Tengo entendido que eso también existe, pero la Cátedra Libre es muy esporádica, porque la Cátedra Libre convoca una actividad para todo el mundo, entonces invitan unos profesores y eso es esporádico de vez en cuando. Si tú la haces obligatoria, entonces tú te enfrentas, hay un desafío muy grande, hay un reto muy grande. ¿Por qué? Porque la universidad ha aprobado por medio del Consejo Universitario, sí, nosotros creemos que la historia se debe enseñar. Pero no la historia esa que todo el mundo se sabe de que esta universidad la fundó Fray Ramos de Lora, que fue todo lo que siempre repiten todos los años, que es la casa de estudio, que no sé qué, que después se convirtió en un Seminario de Buenaventura. Que hay alguien que está peleando que fue en 1810, en 1900. No, esa no es la historia que yo quiero que no. Todo el mundo se sabe esa historia ya. No. Yo sé por dónde quieres tú aterrizar, pero justamente vamos a dejar esto para el último segmento de Grande Tema. Amigos, en esta conversación muy interesante, muy necesaria y muy pertinente, sobre todo pertinencia hay en esto porque es una necesidad inexorable. Yo creo que es así. Porque después no se quejen que los que llegan al gobierno maltratan la universidad. Exactamente. Bueno. Sí.
Bueno, amigos, nuestra conversación con Marcos Peñalosa Murillo sobre esta necesidad de la cual no debemos escapar o no debemos hacernos los desentendidos porque nos toca, nos duele aquí, por es nuestra alma mater, nuestra madre alma, nuestra alma madre. Amigos, volvemos seguidamente de esta pausa de ULA TV. Bien, amigos, seguimos esta interesantísima conversación con el doctor Marcos Peñalosa Murillo. Marcos es profesor de la Escuela de Física, él es profesor titular, sobre todo un universitario preocupado. De hecho, es la razón por la que estamos conversando con él alrededor de su muy pertinente y necesaria idea, que ya el Consejo Universitario ordenó al Consejo de Desarrollo Curricular ponerla en ejecución. Pero Marco, fíjate, seguramente tú tienes algunas ideas, Marco, porque por supuesto tú no eres especialista en currículum, pero tienes ideas, Marco. A la hora de que yo te llame como Consejo Curricular, seguramente tú nos debes anunciar. De hecho, ya lo acabas de hacer, porque no es lo que interesa la historia esta fría, esta historia que en cada discurso de celebración del aniversario universitario, sí, Fray Ramón, no, son los hechos que hacen, que le dan sentido autonómico a la universidad, son los episodios que hicieron lucir a esos universitarios. De hecho, tenemos un rector heroico y que tiene una razón por la que se llama heroico. Caracciolo Parra y Olmedo, el rector heroico, una razón histórica. Exacto. Que lo distingue como alguien que de verdad se movilizó por una universidad más pertinente, más solidaria. Tenemos un rector que de obrero llegó a rector, ese es un caso también interesante de considerar, de estudiar. En fin, cómo la universidad ha venido desarrollándose, pero Marco, dilo tú, a ver, bajo qué palabra lo harías tú. Bueno, yo insisto en que la historia que debe enseñarse en la universidad debe ser una historia donde el estudiante vea cómo la universidad, además de cumplir sus propias funciones, se ha tenido que enfrentar al poder político nacional, porque el problema es ese. El problema es que aquí siempre la universidad autonómica, por defender su autonomía, ha sido usada como una trinchera política cuando la izquierda está en el poder, y que la izquierda, yo no creo que eso sea la izquierda, pero cuando la izquierda está en el poder y que la derecha está enquistada en la universidad y la ataca. Cuando la derecha está en el poder, al revés, la izquierda se mete en la universidad, y ahí fue cuando yo como estudiante universitario comencé a ver ese asunto en la Universidad Central, ¿no? Pues yo recuerdo cuando la Universidad Central fue allanada por Caldera y expropió el jardín botánico y bueno, aquel zaperoco, y me tuve que venir para la ULA. Ok. La renovación universitaria. Entonces, ¿quién fue el rector que le metió el pecho a ese problema? Bianco. El rector Bianco. Lo llaman el rector de la renovación. José María Bianco. José María Bianco. ¿Quién fue el rector de ese grupo que le metió el pecho en la Universidad del Zulia a ese problema? El rector eterno que le dicen allá en la Universidad del Zulia. Ahorita se me escapa el apellido. Ocando, no recuerdo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay figuras. Bueno, el rector de rectores, Pedro Rincón Gutiérrez, eso lo conocéis, ¿no? Pero pregúntale a un muchacho quién fue el rector de rectores. Ah, yo creo que ese rector de rectores no es esa estatua que está ahí a la entrada
del aula magna que todo el mundo se toma una foto dándole la mano. La estatua que hizo Manuel de la Fuente. Sí, ese fue, ¿no? Pero ¿cuál es su papel? ¿Cómo defendió la universidad? A mí me contaron, además de la amistad personal que yo tuve con Pedro Rincón Gutiérrez, que Pedro Rincón Gutiérrez, Perucho, me lo contó alguien de su familia, escondió estudiantes en su casa, escondió estudiantes en la maletera del carro para que los militares Sí. no los capturaran. Hasta eso llegó Pedro Rincón Gutiérrez. Y Pedro Rincón Gutiérrez, que es el rector de esos notables que yo conocí. Hombre notable. Yo cuando entré a la Universidad Central, Bianco era rector, pero yo no lo conocí. Yo le pregunté a Pedro Rincón Gutiérrez, Perucho, por ahí andan diciendo que tú quieres ser gobernador de Mérida. Y él me contestó, yo jamás podré ser gobernador de Mérida porque tengo que ser el jefe de la policía y yo no voy a atacar estudiantes. Imagínate tú, chico. Eso me lo dejo. ¿Eh? Es decir, ese es la vena, la sangre, la materia, la sangre de un universitario, ¿entiendes? Alguien podría decir, bueno, pues él fue el ministro de salud. ¿Cómo? Y presidente de la embajador y todo eso. En Rumanía. Pero hay gente que ha tenido poder, vamos a poner presidente de la República, pues, que es el que manda aquí, porque esto es un país presidencial. Sí. Alguien me decía, señoras y señores, yo estaba en un banco ayer, y la gente siempre comenta, haciendo las calls, tal y cual, no el martes, porque el lunes fue bancario. Dijo una persona así, delante de todo, aquí no hay ciudadanos, señores. Fíjate lo que dijo la persona, nosotros no somos ciudadanos. Uy. Nosotros somos súbditos. Imagínate tú, Dani. Yo me quedé en el sitio. Tú estás leyendo entre letras, ¿no? Claro, estás leyendo, ¿no? El ciudadano tiene derechos. El súbdito no. El súbdito te callas la boca listo. y listo. Ajá. Entonces, cuando un presidente, ese estilo de gobernar en Venezuela que se arrastra, que lo estamos viendo pues actualmente, que se arrastra por una cultura política, no sé. Mientras eso aquí... O por migajas. O por migajas. O por migajas, que es peor. Entonces, por eso regresamos al inicio de esta entrevista, Monaga. Aquel que se esté pensando que si uno de estos muchachos que van a egresar o recién egresados, ¿dónde estarán ahorita los futuros presidentes de la República por aquí? En los pasillos, en la facultad, sobre todo en ciencias políticas. Sí. Que ahí se dan cuenta quién es el que se asoma. No, mira, Marco, es que si hacemos una recapitulación y revisamos revisamos entre la nómina de altos funcionarios egresados de la Universidad de los Andes, ¿cuántos de ellos se han puesto a la orden? A lo mejor todos. Bueno, aquí han venido al Consejo Universitario a ponerse a la orden. El gobernador y no sé qué, no sé qué más. Pero ¿dónde están los hechos? Los hechos hablan por sí solos. Por sí solos. Por aquí, los hechos lo reconoceréis, dice la Biblia. Aquí vino un funcionario, ¿no? el ministro de Educación Universitaria. Y eso fue un revuelo, ¿no? El tipo está en el Consejo Universitario, y la TV transmitiendo y tal, no sé qué, y todo el mundo pendiente. Y ahí le cayeron encima, ¿no? La representante estudiantil, pum, papata. Yo recuerdo que de ahí salió la promesa, y así lo dijo el ministro, porque se lo pidió. Bueno, primero él vino porque alguien le pidió en el aeropuerto, vaya para el Consejo Universitario. O sea, las cosas se manejan como una bodega, ¿no? Como una pulpería, ¿no? Ajá, yo voy para allá, ok, ¿qué es lo que...? Necesitamos una biblioteca en la Liria, que es verdad, pues. Tú eres de fase. Tú entras a las bibliotecas de esa facultad y están en los pasillos, chicos, que no están diseñados para eso. Ocupando aulas. Ocupando aulas también. Hay libros que se están perdiendo en fases de la biblioteca que donó, ahorita no recuerdo, porque yo necesitaba un libro ahí y no pude entrar porque está ahí. Bueno, hay cosas que están mal ubicadas, entonces parece que el ministro dijo, sí, vamos a construirle la biblioteca al núcleo de la Liria. Pero son cosas puntuales, ¿no? Es decir, tiene que ver un ministro, tiene que decir, hacer el lobby y tal, para que el tipo se afloje y diga, bueno, sí, vamos a hacerle Ahora, él vino para el Consejo Universitario por sus propios medios, porque Maduro le dijo, anda y ve, porque la cosa estaba ardiendo. Entonces, nosotros vamos a tranca y a mocha, ¿ves? A tranca y a mocha. Entonces, la universidad,
¿cómo se desarrolla así, ¿vale? Sí. O sea, con esa ansiedad y ese desgaste. Vamos ya terminando este programa, nos dan indicaciones de que debemos ir cortando esta muy interesante conversación, muy agradable por demás. Pero Marco, quiero preguntarte ya finalizando, ¿qué eres optimista? ¿Eres optimista sobre el futuro universitario? Seguro que eres sobradamente optimista. Y dentro de ese optimismo, que estoy seguro, no lo voy a poner en duda, ¿cómo ves tú que la universidad pudiera llevar adelante esa propuesta tuya hermosa? ¿Y cuándo crees tú que pudiéramos nosotros tener esa asignatura ya corriendo a la transversalidad de la universidad, es decir, por todas las escuelas y facultades? Bueno, yo espero que sea lo más pronto posible. Inclusive yo pienso que la Escuela de Historia debe ponerse como ejemplo, ¿no? Primero, convertir esa materia que es optativa o electiva en la licenciatura, convertirla Esa es una referencia. Sí, ahí está. convertirla en obligatoria. Entonces, bueno, vamos a hacer el plan piloto. Lo llevan a cabo los expertos. Eso es lo que se llama historiadores. inducción en la empresa privada, un proceso de inducción. Todos quienes llegamos a la empresa privada nos pasean por un conocimiento de la empresa, 15 días, 3 semanas. Mira, Eso bueno, es. pero eso podría sí, formar sí. parte, ¿no? Pero yo en conversaciones con la gente del consejo, del consejo curricular, de la Comisión Curricular, me han dicho de que parece ser de que ellos le van a responder al consejo universitario diciéndole que cada facultad es autónoma para que lleve a cabo ese proyecto. Y yo pienso que la Escuela de Historia, por ser por antonomasia, Sí, por antonomasia. la dependencia universitaria que debe llevar la bandera en este asunto. Claro. Pero eso no quiere decir entonces que la idea se transgreda, que se vea Yo le puse la idea, porque el consejo universitario la agarró, la pasó para allá y no sé qué, y bueno, porque yo no puedo ir más allá, porque yo no soy especialista en eso. Bueno, pero vas a ser el primer invitado, de eso no tengo la menor duda. Me gustaría tampoco. mucho, pues, para Sí. verla. Querido Marco, muchas gracias por este rato Gracias que nos por has tu regalado, invitación. seguro que sí. Estoy contigo, Marco. Espero que cuando llegue ese momento de dar la primera clase, yo pueda estar allí también acompañándote. No, pues yo no la voy a dar yo. No, pero es que serás tú. Bueno, yo soy alumno. No, pero es que yo creo que debe ser tú. Así que anda preparando No, si me invitan, ok, anda está preparando bien. la primera clase magistral. Ok. Yo por lo menos digo que aquí ante la gente de currículum, que sea el profesor Marco Peñalosa. De los historiadores de la Escuela de Historia. También, Ajá. claro que sí. ¿Cómo no? Que son grandes amigos míos. por No, cierto. seguro que sí. Y mío también. Bueno, muchas gracias. Amigos Zulavidentes, seguimos pues en este mare magnum de cosas, de propuestas, pero también vivimos la universidad. Así que ustedes por favor no se vayan de nuestra programación ULA TV y los invitamos para la nueva edición, la próxima, de Grandes Temas. Programa más antiguo, Marco, más antiguo de la televisión regional. Desde 1981 estamos en la parrilla de la televisión regional. Sí, señor. Bien, amigos Zulavidentes, en nombre de nuestro director, mis compañeros camarógrafos, allá Armando, toda esa gente buena de ULA TV, nuestro agradecimiento y pásenla bien. En nombre de todos, por su atención, hasta pronto y muchas gracias.